Sean bienvenidos, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta nueva preparación, en el tiempo de espera al Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Benditos Señor, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos ser obedientes a tu palabra, creer en tu palabra, para que podamos conocerte y amarte. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado por nosotros, tus hijos, para que nosotros hagamos lo que Él nos diga. Ven, Espíritu Santo de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este tiempo, hermanos, que se celebra el Adviento, es muy importante que nosotros busquemos el arrepentimiento. Que acudamos nosotros a sanar nuestras heridas a través de la confesión, para que así podamos perdonar a nuestros hermanos. Por eso es importante ir al sacerdote, que es el único que nos puede absolver de nuestros pecados. Hoy veremos el Evangelio de Lucas 17, Lucas 17 del 11 al 19. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A mí me gustaría comenzar con el versículo 19, y dice: y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esto es de fe, es de creer de que el Señor nos puede sanar. Pero muchas veces buscamos una sanación física y no buscamos la sanación interior, la que nos pide renacer de nuevo. Entonces, para eso el Señor ha dejado instituido el sacerdocio, que para muchos hermanos dirán: el sacerdocio se acabó y el Antiguo Testamento, y quieren y han desobedecido al Señor, porque el mismo Señor Jesucristo instituye el sacerdocio el Jueves Santo. ¿Recuerdan en la cena que hizo el Señor? Pues ahí Él es donde va a instituir el sacerdocio. Que hay hermanos que no lo crean, se les respeta. Pero como ellos no son Dios, entonces nosotros tenemos que obedecer lo que dice el Señor. Y eso no es que ellos no quieran creer, sino que es el diablo que los ha engañado. Es el diablo que les ha metido en la cabeza que eso no puede ser posible, ¿verdad? Por hombres mentirosos que se han
estoy llamado pastores, profetas, evangelistas, sin conocer las Escrituras. Y no saben que el día que se mueran van a entregar cuentas por esas palabritas que ellos dicen. Pero el Señor allá en San Juan 6:47 nos dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree. Fíjese que es fe, pero hay que creer. Hay que creer que cuando yo me presente al sacerdote, Él me va a ayudar a reconciliarme con el Señor, me va a dar a través de ese sacramento como embajador de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, hoy en el siglo XXI, es el sacerdote. Y Él es el que a través de Él, el Espíritu Santo, concede la absolución de nuestros pecados, ¿verdad? Pero, mire lo que dice el Señor. Y esto es muy cierto. Y hay muchos hermanos que les pasa esto. En San Juan 6:64, el Señor dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y por no creerle al Señor que debemos de ir al sacerdote, se han ido de la Iglesia Católica y se han ido a una secta. Y dicen, me convertí en cristiano. No, no se convirtió en cristiano, se convirtió en apóstata. Porque hoy le grita al mundo, nadie tiene poder para perdonar pecados en la tierra. Que yo me confieso directamente con Dios. O que yo solito me puedo ahí a poner a hablar con el Señor y Él ya me perdonó. O entre ustedes y yo nos ponemos a platicar y ya el Señor nos perdonó. Porque esa es la enseñanza que enseñan los protestantes. Entonces dice el Señor, pero hay entre ustedes que no creen. Pero como nosotros somos verdaderos católicos creyentes en el Señor, tenemos que hacer caso a lo que dice Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. En Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva y a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Pero usted haga su trabajo. Hagamos nuestro trabajo de predicarle a los hermanos la palabra del Señor. Si creen o no creen ya no es asunto suyo, pero usted ya hizo su trabajo, por el cual usted va a rendirle cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Son enseñanzas tan hermosas que tenemos que tener fe para buscar el perdón del Señor. En este tiempo de Adviento es muy importante que nosotros lo vayamos practicando. Y por eso volvemos a Lucas 17, 11 al 19. Y vayamos al versículo 14. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. De manera que no hay nadie en el mundo que no nos pueda dar la absolución para estar con el Señor. Tenemos que ir a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz. Uno, eran 10. Y por eso nosotros hoy somos demasiados católicos, pero que no todos vamos a la confesión por vergüenza, porque no queremos arreglar nuestra vida
queremos vivir según nosotros el Evangelio, pero no el de Dios. Pero uno de nosotros tiene que hacerlo y volver al Señor. Por eso, el Señor nos dice que Él nos ha dado un mandamiento. ¿Recuerdan Génesis 2:16? Y Yahvé, Dios, le dio al hombre un mandamiento y le dijo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la vida y de la ciencia. Pero nuestra desobediencia nos ha llevado a apartarnos de Dios. Nos ha llevado a alejarnos de Dios. Y nosotros tenemos que buscar al sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos y nos confesemos y seamos absolvidos de nuestro pecado, como dice San Juan 17:5, ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía Tulá antes de que comenzara el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros glorificamos al Señor cuando llegamos a tener la vida en gracia en el Señor Jesucristo. Porque en su amor misericordioso Él he manifestado tu nombre a los hombres, hablo de los que me diste, tomándolos del mundo, eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. Seremos del Señor si nosotros guardamos su palabra. Y entre una de esas es, preséntense al sacerdote. Prepárense, limpien esa casa, eso que lo aparta de Dios a través de la confesión. Por eso es importante la confesión. Y por eso nosotros debemos de acudir al sacerdote. ¿Para qué? Para confesar nuestro pecado. ¿No recuerda Juan 20, 21, 23? Juan 20, 21, 23. Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. El Señor nos da la paz, si nosotros la queremos recibir. A través de la confesión, nosotros llegamos al estado de gracia. Y volvemos a renacer y volvemos a empezar de nuevo nuestra vida cristiana. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Por eso, ve, que cuando ellos nos liberan de nuestros pecados que nosotros confesamos, que no los guardamos dentro de nosotros, nos liberamos. Y a través del Espíritu Santo nos concede la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder. Así como recuerdan el paralítico en Mateo 9:6 en adelante, cuando le llevaron a ese paralítico, el Señor le dijo al paralítico en 9:6, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa.
y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Aunque hayan hermanos que no crean eso y que enseñen otras cosas diferentes a las que enseña el Señor. Por eso dice el Señor que seremos de Él si guardamos su palabra, como Él la enseñó, no como los hombres hoy las enseñan o como han salido muchas sectas a enseñarla. No. Tenemos que hacerla como el Señor nos la enseñó, pero para eso tenemos que leer las Escrituras para poder conocer al Señor. Allí le llevaron a un paralítico tenido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Primero perdona lo interior, lo que está dentro de nosotros, para poderse liberar del odio, de la calumnia, del chisme, de la mentira, de la fornicación, de muchas cosas más, de la brujería. Y después lo sanó físicamente. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos al sacerdote. Pero, ¿recuerdan Juan 6:64? Que decía: pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y hay católicos que nos vamos a la confesión. Pero creemos en el Señor. ¿Creen que así vamos a conseguir la salvación? Por eso dice allá en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Es tiempo de corregirnos. Es tiempo de prepararnos de nuevo. Porque si nosotros lo vamos a hacer, en Proverbios 28:13 dice que cuando nosotros ocultamos nuestras faltas, no conduce a nada. Quedamos en lo mismo. En Proverbios 28:13. Por eso tenemos que ir nosotros buscando la confesión. La confesión. Bueno, yo creo que en Proverbios 28:13 el Señor dice que de nada sirve ocultar tu pecado. Nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. 28:13. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas, se hace perdonar. ¿Ves la importancia que es la confesión para el cristiano católico creyente? De ir a la confesión. De estar buscando al Señor. Entonces, la confesión nos acerca a Dios. Nos lleva al Señor. Por eso allá en Hechos de los Apóstoles 19:18, Hechos de los Apóstoles 19:18, dice: 19:18. Estoy 19:18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. ¿Ve que este es un tiempo de preparación, de Adviento, de prepararnos? Que tenemos que ir, primero tenemos que aceptar la fe y creer en lo que el Señor nos dice. Para ir a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho.
Porque si nosotros ocultamos un pecado, el Señor nos conoce. Y por eso nosotros tenemos que ir a comentarles todo al sacerdote cuando vamos a la confesión. Y no véalo cómo lo dice allá en 2 de Corintios 5:18. En 2 de Corintios 5:18 dice: todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo. Todo esto es obra de Dios. No es obra del Papa, ni obra del obispo, ni obra del sacerdote, ni del diácono, sino de Dios. Que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo estaba reconciliando al mundo con Él, ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de reconciliación. Ahora escuche esto bien clarito. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Es lo importante de ir con el sacerdote, que nos dejemos y que nosotros podamos estar libres de nuestros propios pecados. Por eso allá en 2 de Tesalonicenses, en el segunda de Tesalonicenses 2, cuando nosotros ya hemos buscado la confesión en este tiempo de preparación por medio de la fe, pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados, pero tenemos que creer en el Señor. Tenemos que tener fe en el Señor. Una verdadera fe, que lo que el Señor nos pide en este tiempo de Adviento, que vayamos al sacerdote, nos preparemos y nos confesemos para tener una verdadera Navidad en familia. Porque nos va a santificar por medio del Espíritu Santo. Con este fin los llamó mediante el Evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, este es el fin de trabajar, de llevar a través de las redes sociales la palabra del Señor. Para que cuando usted escuche este Evangelio, comparta la gloria de Cristo nuestro Señor Jesús. Y nosotros, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o carta. Entonces nosotros tenemos que ser fieles a lo que nos invita el Señor, a prepararnos y a limpiar nuestra casa cada día, todos los días, para poder vivir en gracia, como el Señor quiere que nosotros vivamos. Queridos hermanos, les agradezco mucho por permitirme llegar a ustedes a través de las redes sociales, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Que a través del Evangelio
que hoy yo comparto con ustedes, podamos compartir con nuestra familia y con Cristo Jesús y María una hermosa Navidad cuando ya ese niño esté en nuestros brazos. Pero primero debe de estar interiormente en ese pesebre de tu corazón interiormente para que podamos alabarlo y glorificarlo. Gracias, Señor, porque me has permitido compartir con mis hermanos. Y una vez más te doy gracias porque nos has dejado a nuestros sacerdotes para poder buscar el arrepentimiento, poder buscar la confesión y poder vivir en gracia a través de tu Espíritu Santo que tú nos has prometido. Y a ti, Mamita María, te pedimos que nos ayudes a seguir caminando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y hasta de nuevo.